Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, el Señor me los bendiga en esta preciosa mañana, dándole gracias al Señor por este día tan lindo, un día más que nos ha dado conforme a su misericordia y a su bondad tan infinita. Gloria a Dios, porque nuevas son cada mañana. Hoy vamos a tener una clase preciosísima. Vamos a tener la lección número 20, que nos lleva como tema: Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Vive Jesús. Aleluya. Poderoso eres Jesús. Vamos a dar comienzo primero con la oración para dar gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vive bendito Dios. Aleluya. Poderoso Jesús, eterno Dios soberano. Vengo delante de tu presencia, Señor, para darte gloria y honra. Heme aquí, Señor, para darte gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu infinito amor. Oh poderoso Jesús, tú que eres un Dios justo, poderoso, eterno, soberano, lento para la ira, pero eres grande en misericordia. Poderoso eres Jesús. Aleluya. Gracias, Padre Santo, por esta mañana tan preciosa. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos. Poderoso Dios, te doy gracias, Señor. Te pido por cada uno de mis familiares, por cada uno de mis hermanos en la fe, cada dama, cada joven, cada niño, cada caballero. Oh Señor eterno Dios, gracias, Señor. Bendito eres, Jehová. Tú que eres, tú que has sido, tú que has de venir. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido que me des entendimiento y sabiduría, Señor, para llevar esta palabra tuya, Señor. Que sea de edificación para cada uno que esté oyéndolo, Señor. Gracias, Señor. Te pido grandemente por mi amado pastor, la familia pastoral. Ayúdalos, Señor, y ayúdanos que podamos estar nuevamente todos reunidos, Señor, con un propósito para alabarte y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Como les dije anterior, ¿verdad? El tema que tenemos en esta mañana es: Dios es un juez justo. Estamos en el estudio bíblico número 20 ya. Seguimos con los profetas menores. Hoy le toca el turno al profeta Nahum. Y vamos a empezar con el pensamiento central, que nos dice: quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Vamos a ver por qué dice el pensamiento central así. Quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. En el texto áureo nos dice: Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. Eso se encuentra en Nahum, en el capítulo 1, que vamos a estar en esta mañana, y en el verso 3. Tenemos también algunos de los objetivos que nos dice: saber que el juicio de Dios alcanzará a todos los que se rebelaron contra él. Reconocer que la justicia de Dios prevalecerá a favor de su pueblo. Al apartarse del mal y mantenerse fiel al Señor, seguros de su victoria. Vive Jesús. También tenemos en la enseñanza que nos dice: la justicia de Dios inflexible contra los malvados, pero extiende su misericordia a aquellos que le buscan. Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? A los que le buscan. Hoy vamos a estar, como le dije, ¿verdad? Estudiando en el libro de Nahum, que es otro de los profetas menores, y vamos a estar en el capítulo 1 de Nahum. Dice que este profeta era contemporáneo con Jeremías, Sofonías y Habacuc. Habacuc lo vamos a tener estudiando la semana que viene, si Cristo aún no ha venido. La semana que viene le toca a Habacuc. Dice: antes de empezar con la introducción acerca del libro de Nahum, veremos algunos ejemplos
sobre los juicios de Dios que se encuentran en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Podemos ver varios ejemplos de los juicios de Dios. Y tenemos aquí el primero, que es el juicio de Dios sobre la tierra, cuando fue lo del diluvio. Sabemos que Dios le dijo a Noé que construyera el arca, ¿verdad? Y hubo mucha lluvia sobre la tierra, hubo destrucción, 40 días y 40 noches. Y solamente quedó Noé, su familia y los animales. Solamente fueron 8 personas de los que se salvaron para ese tiempo. Podemos también ver también el juicio sobre Sodoma y Gomorra, que esa fue una ciudad completamente destruida por la maldad, ¿verdad? Por el pecado que había. Dice que fue destruida con azufre y fuego. Y solamente ahí también, solamente se salvó Lot, sus 2 hijas, porque los esposos de sus hijas, dice la palabra de Dios, que ellos se burlaron. Y también podemos ver ahí un poquito la historia de la mujer de Lot, porque Lot le dijo que no mirara hacia atrás y ella miró y se convirtió en estatua de sal. Otro ejemplo más sobre los juicios de Dios fue el juicio sobre Amalek, que dice que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. También vemos juicios sobre Jerusalén, concerniente a los escribas y fariseos, que Jesús los llamaba sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera bien lindo, pero por dentro estaban destrozados. Estaban vacíos, no tenían nada, vive Jesús. También tenemos juicios sobre el mundo. Esto va a ser, ¿verdad?, para estos tiempos. Dice, la venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe cuándo viene, solo el Padre. Y ahí va a ser como en los días de Noé. Todos estaban en casamiento, todos estaban, ¿verdad?, haciendo y deshaciendo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe cuándo Él viene, pero viene. Viene pronto, no sabemos cuándo sea, pero el Señor viene. Vive Jesús, aleluya. Y esta vez no va a venir como manso cordero, esta vez va a venir como juez. Dice, Dios es un Dios justo y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí en Nahum vamos a ver cómo Dios es un juez justo, como es el tema de hoy. Dice, antes de describir el juicio de Nínive, el profeta describe al juez Jehová, a quien presenta no como ejecutor injusto y caprichoso, sino como lento para la ira, que espera con paciencia los frutos del arrepentimiento antes de castigar. ¿Verdad? Él espera, porque Él no quiere que nadie se pierda. Vive Jesús. Dice aquí en Nahum, el tema sobresaliente es la destrucción de Nínive. La destrucción de Nínive, la capital del imperio asirio. Y es como una continuación de Jonás. Si nos acordamos, ¿verdad? Cuando estudiamos el libro del profeta Jonás, Dios le dijo a Jonás que fuera, que proclamara y les dejara saber que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Pero dice que el pueblo de Nínive, ellos se arrepintieron. Pero aquí entonces la cosa cambia. Podemos ver aquí que lamentablemente ellos volvieron a la idolatría, volvieron a la crueldad y opresión, de manera que 120 años más tarde, Nahum le lleva el mensaje, ¿verdad?, que le pronuncia juicio en contra de ellos en la forma de completa destrucción. Esa era Nínive, la gran ciudad, ¿verdad?, que era bien grande, la gran ciudad. Podemos ver cómo en Jonás se reveló el juicio sobre Nínive, pero fue retirado. Pero aquí ahora en Nahum presenta el juicio de Nínive ejecutado. Aquí ahora la cosa cambia.
Dice, los ninivitas se alejaron del arrepentimiento hecho en tiempos de Jonás, por lo cual Dios se arrepintió de la misericordia que les mostró en ese momento y derramó su ira sobre ellos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él es lento para la ira. Sin embargo, una vez que ha visto que las cosas exigen una nueva actitud de venganza, es tan irresistible como un huracán que agita el mar en su furia, o como un viento asolador que pasa por la tierra dejando solación, como un tornado, ¿verdad? Que destruye todo. O como un huracán que también son bien devastadores y destruyen todo. Dice, Asiria fue uno de los países más sanguinarios y arrogantes que la historia ha conocido. Eso fue Asiria. Y podemos ver en el Salmo 9 que nos dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y en Proverbios 16, el verso 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Nínive cayó bajo el poder caldeo y con el tiempo de arrogante belleza no quedaron más que escombros. Fue destruida totalmente. Y este estudio nos ofrecerá relevantes enseñanzas aplicables a la vida cristiana. Esto también es para ejemplo para nosotros, ¿verdad? Como en Proverbios 26:11. Este verso, siempre he oído personas que dicen, wow, ese verso es bien fuerte, pero es la palabra de Dios y hay que decirlo. Como dice aquí en Proverbios 26, dice, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, y la puerca lavada vuelve al lodo, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Nínive. Fueron necios. Si ya se habían arrepentido, ¿verdad? Porque entonces volvieron a lo mismo. Dice, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, pero también la palabra de Dios nos dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, vele que no caiga. ¿Verdad que sí? También aquí en algunas notas también nos dice que Nahum significa su nombre, el que da consuelo. Ese es el significado del nombre de Nahum. Gloria a Dios. Siempre traemos algo, ¿verdad? Para ir desarrollando la lección. Ahora vamos para el desarrollo del estudio. Vamos a empezar leyendo los versos 1 y el verso 2, donde nos dice que Dios es celoso y vengador. Vamos a ver por qué Dios es celoso, ¿verdad? Y vengador. Y en esta partecita aquí nos habla y nos dice que todo el libro se centra en dos grandes temas: la caída de Nínive por sus actos sanguinarios y la reivindicación de Judá. Al Nínive ser destruida, Judá vuelve a tener paz. Vive Jesús, aleluya. Dios traería juicio sobre una ciudad impenitente y salvación a un pueblo quebrantado. Nahum, al igual que todos los profetas bíblicos, tiene una idea clara de quién es Dios y por lo tanto hace referencia directa a varios de sus atributos. Dios es un Dios celoso. Es un Dios vengador, lleno de indignación, tardo para la ira, grande en poder, es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Él nos da fortaleza en el día de la angustia, ¿verdad? Vamos a leer un poquito aquí sobre la lección en la página 183, en la partecita de más abajo, que nos dice, cita libremente en Éxodo 25, dice, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad, en Deuteronomio 4, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor. Dios es celoso. Y en Josué, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios es celoso y el Señor se venga con ira, el Señor se venga de sus adversarios y elimina a sus enemigos. Vive Jesús. Aquí nos dice una pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿de qué es celoso Dios? Dios es celoso de su pueblo, ¿verdad? Dios es celoso de su pueblo. Dice, y de sus leyes. Cuando en la Biblia se habla del celo de Dios, casi siempre se habla del celo que tiene por los suyos y por su ley. La ley de Dios, dada por medio de Moisés, es una expresión de su carácter perfecto, ¿verdad? Dios es un Dios perfecto. Dice, representa el pacto concertado entre Él y el pueblo de Israel. Cuando su pueblo viola este pacto, para el Señor es un acto de infidelidad. Por eso en el Antiguo Testamento se usa tanto la palabra fornicación para describir la infidelidad de Israel hacia el Señor. Definitivamente la infidelidad le ofende y le hace ponerse celoso. Eso lo pudimos ver en el libro del profeta Oseas, ¿verdad? Esa palabra, fornicación, que era un ejemplo para el pueblo, cuando le dice Dios a Oseas que se case con la mujer fornicaria. Pero era para darle un ejemplo de cómo Dios se sentía hacia su pueblo, ¿verdad? La infidelidad. Dice, pero Dios también es celoso de sus hijos cuando son injuriados. En Zacarías dijo acerca del celo de Jehová por sus hijos. Dice, el que os toca a la niña de sus ojos. Ay, bendito Dios, como lo dice, ¿verdad? La palabra dice Dios, ay de aquello que se meta con uno de mis pequeñitos. Vive Jesús, porque Él nos cela como la niña de sus ojos. Qué amor tan grande tiene Él hacia nosotros. Dice, Moisés declaró, lo guardo a Israel como a la niña de su ojo. Y David oró a Dios, guárdame como la niña de tus ojos. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, ahora, ¿en qué sentido Dios es vengador? Y aquí está la respuesta. Dice, cuando se quebranta su ley por haberse violado el pacto concertado y cuando defiende a su pueblo que es dejado. Vive Jesús. Aleluya. Vamos ahora a los próximos versos. El verso 3. Y nos habla, Dios es tardo para la ira. Vamos a leer el verso 3. Y nos dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Santo eres Jesús. Aquí nos dice en el expositor, Dios es tardo para la ira. Dice, aún cita el verso 3, un atributo divino del cual ya habían hablado Moisés, Jonás y Joel. Dios es tardo para la ira, no porque sea débil de carácter, sino porque es grande en poder. Su paciencia no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Quien es impulsivo e impaciente carece de fortaleza emocional. El rey Salomón dijo, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Perdón. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Eso se encuentra en Proverbios 14. La enseñanza consistente de la Biblia es que la tardanza de Dios en airarse es con el fin de que la gente se conviertan y eviten así el castigo que les corresponde, como se dijo anteriormente, ¿verdad? Dios es lento, pero el propósito de Él es para que la gente venga, para que la gente se arrepienta de sus males,
y puedan llegar al arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no se puede hacer nada. Vive Jesús. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Como nos dice la carta de Pedro, segunda de Pedro 3:9. También exhorta el apóstol Pablo con una pregunta, dice, ¿o menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice, si Dios no fuera tardo para la ira, castigaría inmediatamente al que peca. Por eso escribió Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, vive Jesús, aleluya. Grande es tu fidelidad, qué fiel es Dios, ¿verdad? Dice, pero la tardanza de Dios en airarse, que viene siendo su paciencia misericordiosa, no significa que no castiga el pecado. Cuando el pecador se obstina en seguir sus malos caminos, después de ser advertido por el Señor, y Él tiene muchas formas claras de advertir, entonces el siguiente paso es la represión. Es como el niño chiquito, ¿verdad? El padre le dice, no hagas esto porque te va a ir mal. Un ejemplo, no toques la estufa porque te vas a quemar. Y el nene sigue insistiendo, no toques la estufa porque te vas a quemar. Y cuando viene pone la manito en la hornilla de la estufa y se quemó. Así nos pasa también a nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios al hijo que ama castiga, ¿verdad? Él no quiere que nadie perezca. Dice, generalmente la severidad del castigo es en proporción a la gravedad de la falta y al tiempo en que se ha abusado de su paciencia y misericordia. La afirmación no tendrá por inocente al culpable. Debe ser vista con la misma gravedad con que fue pronunciada por Nahum. Mientras no hay arrepentimiento, no se elimina la culpabilidad. ¿Ve? Tiene que haber arrepentimiento. Esta no se borra dejando pasar el tiempo, como muchos lo hacen. Tampoco se reduce según el nivel de remordimiento que se experimenta. Hay quienes creen que si no sienten remordimiento es porque Dios pasó por alto su mala acción. Pero se sienta o no remordimiento, si no hay arrepentimiento, Dios nos acusa como culpable. No en vano dice la Escritura, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Vive Jesús, aleluya. Dice Dios celoso. Santo eres Jesús. Vamos ahora para los versos 4 y 5. Nos dice, Él amenaza al mal y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve. A la presencia de Dios tiembla la tierra. Vive Jesús, aleluya. Aquí nos dice, se muestra en la naturaleza, ¿verdad? Dios se muestra en todas partes. Vive Jesús, aleluya. Dice, recordamos aquí la lectura de la poesía La Tempestad del español José Zorrilla. Estaba buscando y una poesía tan y tan extensa que no la copié porque no terminaría nunca. Vive Jesús. Dice, en los versos 4 y 5, Nahum hace referencia con una notable elegancia literaria a 6 áreas de la naturaleza y a 3 sitios geográficos: el mar, los ríos, Basán, Carmelo, Líbano, montes, collados, tierra y mundo. En el texto original hebreo, el capítulo 1 de Nahum es un hermoso poema en el cual incluso
Algunos eruditos han querido ver un acróstico. También en los versos 4 y 5, además de la elegancia literaria, resalta el concepto extraordinario que aún tiene de la soberanía y providencia divina. Dice, como todos los autores del Antiguo Testamento, no intenta dar una explicación científica y lógica a los sucesos de la naturaleza, sino que en todos ellos ve una manifestación de la absoluta soberanía divina. El universo no es una inmensa maquinaria que Dios haya fabricado y puesto en movimiento, para después olvidarse de ella. Esa es la idea que prevalece en nuestros días, aún en círculos teológicos. Los movimientos telúricos y sísmicos son atribuidos a fuerzas inherentes a la Tierra. Las grandes inundaciones y tempestades no son otra cosa que disturbios atmosféricos. Lo mismo las sequías. Dice, el profeta hebreo miraba en todos estos fenómenos una intervención soberana de Dios. En algunos casos eran vistos como intervenciones providenciales para defender y suplir las necesidades de sus hijos. En otros, para reprender a la gente por causa de sus desobediencias, y en otros sencillamente para identificarse como el único soberano, ¿verdad? Vemos tantos sucesos que pasan hoy en día y mucha gente dice la madre naturaleza, pero que también son juicios de Dios, son juicios de Dios, porque el Señor, como dije anteriormente, ¿verdad? Para que la gente pueda ver y vengan a los caminos de Dios. Son juicios, pero la gente no entiende. Bendito Dios, aleluya. Y como pasó el diluvio, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Pues Dios lo hizo, pero la gente llegó tarde. ¿Qué decían ellos? Noé, ábrenos la puerta, pero ya era tarde. Y hoy en día el arca es nuestro Señor Jesucristo. No esperemos que ese arca, la puerta se cierre, ¿verdad? Vamos a estar todos pendientes para cuando esa puerta se cierra. Bendito Dios. Nos incluimos a todos, ¿verdad? No porque le servimos al Señor. Tenemos que estar conscientes. Porque como sucedió aquí como Nínive, llegaron al arrepentimiento, pero después se desviaron nuevamente. Por eso dice que el que crea estar firme, vele que no caiga. Día a día tenemos que pedirle al Señor que nos guarde, que salve nuestra alma como de lugar, para que cuando sucedan esos acontecimientos nosotros podamos estar listos. Ya no es tiempo de estar preparándose, ahora es tiempo de estar ya listos, solamente esperando que esa trompeta suene. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios, Santo Jesús. Vamos ahora a seguir con la parte, el verso 6, el 6, el 7 y el 8, donde nos dice aquí, se manifiesta en buenos y malos. Vamos a ver qué nos dice aquí. Se manifiesta en buenos y malos. La 6 dice, el verso 6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hinden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Qué lindo, él los conoce, ¿verdad? Dice, mas con su inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Aquí en el libro, ¿verdad? Los versos 6 y 8 hablan de lo temible que es Dios ante sus enemigos. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dice,
hablan de lo temible que es Dios ante sus enemigos. En el verso 7, de lo bueno que es para aquellos que confían en él. Dicen, aún tiene en mente, por un lado, a Siria, la nación que no podrá permanecer de pie en el día de su ira, representada por su capital, Nínive, y por el otro, a Israel, el pueblo que confía en Dios. Pero, ¿qué palabras resaltan en el verso 6 que ya se han usado en los versículos anteriores? Respuesta. Ahí está la ira y el enojo. Dice, pero la ira y el enojo de Dios no son arbitrarios ni caprichosos. Él no es un ser temperamental. Los antiguos griegos sostenían la teoría de los 4 temperamentos, que dicho sea de paso, no tiene bases científicas ni teológicas, insistiendo en que la constitución de cada individuo resulta de la influencia filosófica de un sistema orgánico. Era así que a ciertas personas se les clasificaban como flemáticas, a otras sanguinarias y a otras biliosas y otras melancólicas. El carácter de cada quien era consecuencia del predominio de cierto órgano. En el caso de Dios no es así. Su ira y enojo son reacción a la maldad de la gente. Por eso es que Él es la ira y el enojo, ¿verdad? Pero es por la maldad de la gente. Muchos tienen problemas con estas manifestaciones de la justicia divina. También acá más abajito dice, es sorprendente que la iglesia contemporánea en muchos lugares sostiene de una manera disimulada el concepto marcionista de Dios. Todo amor, todo bondad, todo compasión, todo misericordia, todo clemencia. Un Dios que no reclama ni demanda nada, que otorga concesiones y se hace de la vista gorda. El Dios de muchos predicadores e iglesias es un Dios que dispensa favores y está al servicio incondicional del hombre. Aquí nos habla y dice el distinguido teólogo Sproul ha afirmado con justa razón y con una firmeza irreducible que el Dios que se adora los domingos en la mayoría de las iglesias no es el Dios de la Biblia. Vive Jesús. Dios, como dije anteriormente, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hay que hablar no se puede hablar solamente del amor de Dios. Hay que hablar también del celo de Dios, de la ira de Dios, de las consecuencias del pecado. Vive Jesús. Siempre me acuerdo de este tema con relación a Pedro. Porque cuando Pedro dice que Pedro se arrepintió, dice que lloró amargamente, que mucho le dolió, ¿verdad? Dice lloró amargamente. Porque tiene que ser un arrepentimiento verdadero. No puede ser un arrepentimiento, me arrepentí hoy y mañana vuelvo con lo mismo. No, Dios no se agrada así. Vive Jesús. Vamos a seguir aquí ahora. Vámonos con el verso 14. En el verso 14 nos dice, mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Ahí hablándole a Nínive, ¿verdad? Dice, no quedará memoria porque fue vil. Después que hubo arrepentimiento, pues volvieron a lo mismo, ¿verdad? A los dioses paganos, a la idolatría, a tanta maldad que hubo. Y fueron entonces destruidos totalmente. En esta parte del verso 14, quería leerle también un ejemplo del Salmo 1, ¿verdad? Porque aquí habla sobre los justos e injustos. Y habla sobre los buenos y sobre los malos en este salmo, que nos da un ejemplo aquí más o menos como lo de Nínive. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Qué lindo, dice, todo lo que hace prosperará. Pero ahora viene otro caso. Ahora dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos perecerá, como pasó aquí con Nínive. Dice, el verso 14 está dirigido a Nínive, que como ya se ha venido indicando, representaba a toda la nación de Asiria. En este versículo el Señor reitera lo que ha estado diciendo respecto a lo que le sobrevendría a la ciudad y a todo el país. Desde los reinados de Acaz y Ezequías, Judá había sufrido opresión de los asirios y el pago de pesados impuestos. Llegaba ahora el tiempo de la venganza de Dios sobre los opresores de su pueblo. 3 males estaban determinados para los asirios. Dice, no quedaría memoria de su nombre. Esta no es una profecía dirigida al rey de Asiria, como algunos han supuesto, sino el poder asirio personificado aquí como un solo hombre. Su grandeza, esplendor y potencia serían destruidos permanentemente. ¿Ves? Como dice aquí, el salmista dijo de los malos, que son como el tabo que arrebata el viento, y que su senda perecerá. También dice, su culto será destruido. Las palabras escultura y estatua que se mencionan en nuestros versículos en el idioma hebreo son las mismas que se usan en Deuteronomio 27, cuando dice escultura o imagen de fundición. Los asirios atribuían su poder político, militar y económico a los dioses que adoraban. Al destruir Dios sus poderes, era obvio que estaba destruyendo el cimiento sobre el cual estaban edificados sus dioses, ¿verdad? Sus dioses paganos. También en Deuteronomio 27 dice, se encuentra una maldición para los fabricantes de esculturas e imágenes. Como nos dice uno de los mandamientos, ¿verdad? Dice, no tendrás imágenes. Él no quiere dar imágenes. Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Dice, de manera que la sentencia divina pendía infalible sobre la nación que confiaba en los dioses de su propia fabricación. Estaba destinado para ellos un sepulcro. Ezequiel, que vivió después de Nahum y de haberse cumplido su profecía contra Nínive, escribió, allí está Asiria, con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Vive Jesús, aleluya. Dice, de manera que para el tiempo en que Ezequías profetizó mientras vivía en Babilonia, Nínive había sido destruida tal y como lo había anticipado Nahum, ¿verdad? Como lo profetizó el profeta Nahum. Y aquí también hay una pregunta, dice, ¿cuál fue la causa de su desolación según el verso 14? Porque había sido encontrada carente de peso, porque fuiste vil. Se puede traducir, porque fuiste encontrada liviana, sin peso. Esto es, cuando fue puesta en la balanza de la justicia divina, no se encontró nada que le pudiera justificar, ¿verdad? No había justificación para Nínive, vive Jesús, porque se había apartado. Santo Jesús. Vamos a buscar ahora en el verso 15. Dice,
He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti. El malvado pereció del todo. Vive Jesús. Qué alegría tan linda, ¿verdad? Y aquí dice paz para los que son fieles. Qué lindo, esa paz que solamente la da Cristo, nadie más, ¿verdad? Porque lo dijo en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, vive Jesús. Y ahí venía la paz para Judá. Ya no iba a estar sufriendo tanto por todo lo que pasó. Dice paz para los que son fieles. Dice en la Biblia hebrea, el verso 15 viene siendo el primer versículo del capítulo 2. En este capítulo se predice el envío que Dios hará de un poderoso ejército contra Nínive para vengar las humillaciones que trajo sobre Judá y restaurar así su pasada gloria. Nínive, la ciudad altiva, será conquistada, sus habitantes huirán o serán llevados en cautiverio, sus tesoros serán saqueados, perecerá con toda su gloria, no dejando rastro alguno de haber sido lo que fue, que era Nínive, la gran ciudad, ¿verdad? Como era llamada, la gran ciudad. Antes de predecirse estos sucesos, el profeta se dirige a Judá y le anticipa que se prepare para escuchar buenas noticias. Qué lindo, ¿verdad? Cuando recibimos buenas noticias, eso nos alegra tanto. Dice, del este vienen mensajeros con buenas noticias. Sus opresores han caído. No hay más razón para estar con miedo. Por fin la paz ha llegado. Qué lindo, por fin la paz ha llegado. Nahum anuncia la misma buena noticia que Isaías anunciara. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, tu Dios reina. Nos dice también, hay una pregunta relevante que uno debe hacerse aquí. La profecía del verso 15. ¿Estaba dirigida exclusivamente a Judá y a una vez que Nínive cayó tuvo su cumplimiento definido? ¿Será que también tiene aplicación espiritual? Porque todo mensajero de Dios anuncia paz y salvación. En la Biblia, Egipto, Nínive, Babilonia, Sodoma y Gomorra son símbolos del mundo, como Faraón lo es del diablo. Pablo vio en Isaías 52:7 y Nahum 1:15 un mensaje que se asocia con la proclamación del Evangelio. Romanos 10:15. Así como los que anunciaban la caída y destrucción de la soberbia Nínive, eran portadores de un mensaje de paz y salvación. Así también los que anuncian el Evangelio proclaman la derrota de Satanás y afirman que en Cristo hay paz y salvación. Nosotros tenemos que proclamar el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que hablar de Cristo. Como había una alabanza que decía, el diablo está de moda, hablemos más de Jesús, vamos a hablar de Jesús, ¿verdad? Vamos a decir todas las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, que sea nuestro tema, ¿verdad? Que sea el centro principal, que sea Jesús. Hablemos más de Jesús. Dice, Pablo escribió acerca del triunfo de Cristo sobre la fuerza del mal y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso le escribió a los Efesios, y vino Cristo y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ese mandato nos dijo también Jesús, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere será salvo, al que no creyere será condenado.
pero hay que ir por todo el mundo. No quiere decir que vaya a la China, que vaya a Japón, ir por todo el mundo. Está a tu alrededor, tu vecino, tu familiar que no conoce aún de Cristo, ¿verdad? Dice, por lo tanto, la caída de Nínive, como la de Babilonia y Egipto, simboliza la derrota definitiva del enemigo de Dios y sus fuerzas malignas. Es interesante que la palabra malvado que se usa en el verso 15 en hebreo es Belial, término aplicado a Satanás, ¿verdad? El malvado que vino a destruir. Santo Jesús. Ya vamos a terminar. Vamos a hablar un poquito del resumen antes de concluir. Pero podemos ver, ¿verdad?, cómo esta profecía del profeta Nahum era solamente la destrucción de Nínive. Era para la destrucción de Nínive. Y también fue un ejemplo porque estaba incluido ahí también el profeta Jonás. Los dos son como un complemento, ¿verdad? Uno iba a llevar el mensaje para que el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, se arrepintiera. Y sí, lo hizo. Pero luego volvió otra vez a lo mismo, ¿verdad? A su idolatría, a todas sus maldades. Vamos a ver aquí, entonces, en el resumen que nos dice: para muchos, estudiar las profecías del Antiguo Testamento es anacrónico, como que no encajan en la mentalidad y teología contemporáneos. Todos ellos, sin excepción, fueron mensajeros de juicio. No es de sorprender que Juan el Bautista se le asemejara en lo severo de su mensaje y en lo franco de sus acusaciones, ¿verdad? El Juan el Bautista, como decía, generación de víboras. También le hablaba sobre el arrepentimiento. Pero aquí en todos los libros de los profetas menores son el tema principal es sobre arrepentimiento. En Nahum dice, fue usado por Dios para anunciar el violento fin de las potencias mundiales más prominentes en la historia, Asiria. ¿Acaso Dios ha determinado que las naciones existan solamente por un determinado periodo de tiempo? No. La vida de los pueblos es en proporción a su condición espiritual. Quienes honran a Dios subsisten, quienes le deshonran caen, como era Nínive en tiempo de Nahum, sanguinaria, llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Esto está ya en el capítulo 3 del libro de Nahum, el mismo profeta. Dice, ningún pueblo puede subsistir con estas características. Sembró muerte y eso cosechó, ¿verdad? Porque lo que sembramos es lo que cosechamos. Ese era otro de los temas de las lecciones anteriores. Dice, Nínive cayó bajo Babilonia, y cuando ésta a su vez se ensoberbeció, cayó bajo los medos y persas. Esto bajo los griegos bajo los romanos, y los romanos bajo los vándalos. Nahum se caracterizó por la clara comprensión de los atributos divinos. Si hubiera ministrado en nuestros días, habría sido acusado de fanático y justiciero. A nosotros nos llaman locos, nos llaman locos por llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Y a otros los llaman fanáticos. Pero usted no se preocupe cómo lo llamen. Usted haga el trabajo de Dios y Dios se encarga. Vive Jesús, aleluya. No nos podemos, solamente tenemos que seguir orando, ¿verdad? Orando según como vamos a ser honestos, según cuando nosotros no estábamos en los caminos del Señor, nosotros también, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando no estábamos en los caminos del Señor, que yo decía, mira los aleluyas. Y después decía, mira, los que toman café puya. Y ahora la que toma café puya es la hermana Olga. Vive Jesús, aleluya. Son cosas que a veces nos hacen reír, pero hay que tomarlas en cuenta. Porque Jesús siempre llega a tiempo. Y cuando
El Señor quiere que un alma se salve. Puede pasar por todo lo que pase. Si es un alma de salvación, el Señor la va a traer. Vive Jesús, aleluya. Pero no importa que nos llamen fanáticos, o que nos llamen aleluya, o que nos llamen, no importa. Vamos a tomar el ejemplo que todos los que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no somos mejores que Él. Vive Jesús, aleluya. Nosotros tenemos solamente que seguir, ¿verdad? Seguir en pos de Él. Vive Jesús, aleluya. Dice, pero lo único que hizo fue comunicar el mensaje de Dios que le había asignado. Solamente quienes tienen una clara percepción de la santidad de Dios lo conocen realmente, porque la santidad de Dios es el polo opuesto de la injusticia y la violencia, de la opresión y el egoísmo. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. El Señor nos siga ayudando, ¿verdad? Y que sigamos llevando las nuevas de salvación. Vive Jesús. Hay muchas almas que tienen sed de Dios, ¿verdad? Pero nadie les habla. Tenemos que hablarle. Tenemos que llevar esa palabra preciosa, porque la palabra de Dios nos retorna vacía. Vive Jesús, aleluya. Vamos a, antes de terminar, esta alabanza que lleva, que concuerda con el tema de hoy, de cómo es, que nos dice, ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás, ¿verdad? Que no pase como Nínive, que miró hacia atrás. La mujer de Lot miró hacia atrás. Hay que seguir al blanco, que es Jesús. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que seguir fiel hasta que Él venga, ¿verdad? Gloria a Dios. Santo Jesús. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, y algún día recompensas tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, y algún día recompensas tú tendrás. Cristo ofrece de vida una corona, hay que lucharla en ayuno y oración, olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Amén, aleluya. No mirar hacia atrás, seguir mirando hacia el frente, seguir mirando al blanco, a Cristo Jesús, esperando por Él, ¿verdad? Esperando al esposo que viene por su novia. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre Santo, Padre amado, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, a no mirar hacia atrás. Oh, poderoso Jesús, cuídanos, cúbrenos, Padre Santo, Padre amado. Poderoso eres, mi Dios. Mi alma te alaba y te glorifica. Te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre Santo, por la salvación de mi alma, por el perdón de mis muchos pecados. Gracias, Señor, porque tanta gente que había te acordaste de mí, mi Dios amado. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Gracias, Jesús, porque tú siempre llegas a tiempo. Oh, bendito eres Jehová. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te presento en esta hora, Señor, a mis familiares, a mis hijos, nietos, bisnietos. Te los presento a todos, Señor. Mira a mis hermanos en la fe, Señor. Yo te los presento de una forma especial. Si alguno está enfermo, Señor, tú eres el médico por excelencia, Padre Santo, Padre amado. Si hay una necesidad, Señor, yo te pido que la suplas, Señor. Oh, poderoso Jesús, gracias, mi Dios. A ti sea la gloria y a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Amén. La semana que viene, como había dicho anteriormente, ¿verdad? Vamos a tener la lección
número 21 con el tema Fe en medio de la adversidad. Habíamos tenido una lección anteriormente que era la lección 15, que era esperanza en medio de la adversidad. Ahora nos toca fe en medio de la adversidad. Que el Señor me los bendiga y hasta la próxima semana si Cristo no ha venido. Dios me los bendiga, lluvia de bendiciones y shalom para todos.